Hola, en este vídeo que he llamado Juntando piezas te voy a hablar tanto de la teoría del apego como de la teoría polivagal de Porges y de cómo están relacionadas, cómo una explica, confirma a la otra y nos ayudan a trabajar en el mundo de la terapia psicocorporal. Entonces, si no te suena ninguna de estas dos teorías, te recomiendo que veas vídeos anteriores que he hecho, pero si sí que sabes sobre el tema, voy a hacer una pequeña introducción de ambas teorías y bueno, te animo a que sigas el vídeo, ya que seguramente si has llegado hasta aquí es, bueno, bien porque has buscado sobre el tema, bien porque quizás has hecho terapia hablada previamente y ves que hay algo como que no acaba de resolverse, porque tienes problemas en las relaciones. Bueno, si este es tu caso, sigue escuchando porque te va a interesar el vídeo. La teoría del apego fue desarrollada a partir de los años 50-60 y lo que dice es que la manera en que fueron nuestras relaciones en la infancia, nuestros primeros años de vida, como mucho hasta los 5 años, condiciona la manera en la que son nuestras relaciones en la vida adulta. Esto que partió como una hipótesis con los años, dado que, como digo, es una teoría que se desarrolló hace ya décadas, pues se han hecho distintos estudios, se ha hecho un seguimiento de personas a las que se observó cuando eran niños y se ha visto cómo se relacionan cuando son adultos, y en el 75% de los casos se confirma que efectivamente cómo han sido tus relaciones en la infancia marca cómo son tus relaciones como adulto. Los estudios actuales también, que se han realizado en distintos países, sobre todo en Occidente, pero no solo, dicen que el 50% de la población tiene lo que se denominaría un apego seguro, el otro 50% de la población no. Esto ha cambiado porque hace décadas se decía que el 65% de la población tenía un apego seguro y el resto no. Es decir, como que vamos a peor en este sentido. ¿Por qué es importante este tema del apego? Porque al final afecta a ámbitos muy grandes y muy importantes de nuestra vida. Afecta a nuestra manera de relacionarnos en todas las relaciones, puede hacerse más evidente en las relaciones más íntimas, pero afecta a todas las relaciones, afecta a nuestra capacidad para manejar y regular el estrés, a nuestra capacidad para sostener conflictos, para poner palabras a lo que estamos sintiendo y para empatizar con el otro. Entonces, ¿qué es lo que define a una persona con un apego seguro? Bueno, pues es una persona que siente que es merecedora de cariño y en su manera de acercarse a los otros, pues parte desde esa confianza, no piensa que la otra persona le va a querer hacer daño. Entonces, su manera de relacionarse es pues más desde la empatía con el otro y cuando hay conflictos busca la manera de resolver el conflicto, o sea, como que acota el conflicto, no lo hace escalar. Mientras que las personas con un apego inseguro, bueno, pues serían justo lo contrario, ¿no? Están reaccionando desde una herida profunda y entonces tienden a escalar los conflictos y no cuentan con esa confianza en las relaciones con el otro. Y luego, como veíamos también en el vídeo sobre la teoría del apego, hay distintos tipos de apego, está el evitativo, está el ansioso y está el desorganizado, que es el minoritario. El evitativo, a día de hoy, los cálculos que yo he visto, se considera que el 25% de la población entraría dentro de los evitativos, que ansiosos están en torno al 22%, un poquito menos, y luego que habría un 3% de desorganizados, que los desorganizados son una mezcla de los dos y es como el tipo de personalidad más caótica, por decirlo de alguna forma. E incluso se dice que no hay una personalidad, ¿no? Se asocia con la personalidad límite, con los borderline, porque, bueno, no han podido generar una estructura. Así que esto sería la parte en cuanto a la teoría del apego, ahí ha ido el resumen. La teoría polivagal de Porges lo que dice es que el sistema nervioso no funciona como se contempla desde la teoría médica clásica, ¿no? Que habla de que por un lado está en el sistema nervioso autónomo el parasimpático, que sería el encargado del descanso, del restaurar el organismo, y por otro lado está el simpático, que es el encargado de pasar a la acción, de la lucha y la huida, ¿no? Entonces, la mirada clásica habla de que es como un interruptor. Pero lo que Porges dice es que no funciona así, por dos razones. Por un lado, porque el parasimpático se divide en dos ramas, que esto en la teoría clásica no está contemplado. Y esto hace que, en lugar de ser como un interruptor, sea como una escalera. Él habla de una escalera y a veces también se relaciona el funcionamiento del sistema nervioso con
con un coche, con el freno de mano, que sería el parasimpático, y con el acelerador, que sería el simpático. La teoría polivagal de Porges se ha utilizado para, bueno, muy distintos ámbitos, pero uno de ellos es el trabajo con el trauma. Bueno, en el trabajo con el trauma está toda la vertiente farmacológica, que simplemente dan pastillas, pero luego hay otra vertiente en la que se buscan distintos recursos, se han probado enfoques diferentes y el trabajo corporal suave, muy sutil, ha ido ganando mucho terreno. Y al trabajar con el trauma, lo que se fue viendo es que por un lado estaba lo que tradicionalmente se contempla como un trauma, pues un evento específico, y por otro lado estaba la acumulación de pequeños eventos, que es lo que se llama el trauma con T, de T pequeña, así lo llaman en inglés, y que hace referencia al trauma que se produjo en la primera infancia, es decir, está haciendo referencia al tema de la teoría del apego y a los apegos inseguros. Entonces, volviendo con el ejemplo del coche que he mencionado antes, ¿no? y las marchas, imagínate que tú vas por un camino muy bonito, un camino lleno de flores, estás caminando a solas, no tienes que preocuparte por coches que hay atrás ni nada parecido, y es un paisaje fantástico. ¿Qué es lo que harías normalmente? Pues lo que harías normalmente sería reducir la velocidad, frenar un poquito para relacionarte un poco más con ese paisaje, con ese entorno, disfrutarlo, gozarlo, poder oler, poder mirar, ¿no? Pues imagínate que en lugar de frenar un poco, lo que hicieras fuese acelerar. O que en lugar de acelerar, lo que hicieras fuese meter el freno de mano, meter de golpe un frenazo. Pues esto es lo que hace nuestro organismo cuando nos hemos quedado, cuando hemos sufrido un trauma de apego, es decir, cuando tenemos un apego inseguro. Es decir, si lo llevamos, por ejemplo, a la vida cotidiana, pues imagínate que vas a un encuentro, a una reunión con más gente, y en lugar de ponerte a relacionarte con otras personas, ¿no? Que sería como un poco el instinto natural que tenemos como mamíferos y animales sociales que somos, en lugar de hacer eso, ¿qué haces? Pues te estresas, te da ansiedad y entonces te pones a beber mucho o a fumar mucho o a hablar muy rápido, o quizás lo que haces, o incluso a comer, si hay comida pues te pones a comer, o quizás lo que haces es meterte en un rincón, alejarte y quedarte en un rincón y no relacionarte, como esconderte, ¿no? O irte al balcón y no relacionarte con el resto de la gente. Pues esto sería, pasando el coche hacia la vida cotidiana, lo que haríamos si no tenemos un apego seguro. Claro, en la carretera sería catastrófico, imagínate, o sea, estás conduciendo y metes el freno de mano. Pues de alguna forma esto catastrófico, que podría provocar accidentes, es lo que estamos haciendo con nuestro organismo. En el vídeo sobre la teoría del apego explicaba con más detalle los distintos tipos, como decía, pero para que nos hagamos una idea de cuál es la relación que existe entre la teoría del apego y la teoría polivagal, cuando tenemos un apego ansioso ambivalente, lo que estamos haciendo es tirar del acelerador. Entonces nos estresamos y tenemos mucha ansiedad. De hecho, así se llama, ansioso ambivalente. Mientras que cuando tenemos un tipo de apego evitativo, lo que hacemos es tirar del freno de mano. Pero en realidad es un poquito más complejo, porque cuando tenemos un apego evitativo hemos atravesado, es como si primero le diéramos al acelerador y acto seguido inmediatamente le diéramos al freno de mano, como si en nuestra historia hubiese habido un momento en el que tuvimos tanta ansiedad y lo pasamos tan mal que a continuación nos congelamos, nos paralizamos, como un mecanismo para gestionar el estrés. Lo que yo he ido viendo con el tiempo es que no solamente son las relaciones con personas las que se ven afectadas por estos mecanismos, sino que al final es cualquier tipo de relación. Es decir, una relación con una tarea que tienes que hacer, con un proyecto, con un problema, con un desafío. Puedes reaccionar estresándote mucho, que eso te genere mucha ansiedad, o puede ocurrir que tu reacción sea
retrasarla, procrastinar precisamente, está hablando de este evitar el estrés, despistarte, olvidarte, ponerte a hacer otra cosa, ¿no? Todo eso también está hablando y no son relaciones con personas, sino que son relaciones con la vida. Bueno, y si esto es lo que nos ha pasado, si tenemos un tipo de apego inseguro y nos damos cuenta de que sufrimos de mucha ansiedad de forma recurrente, que nos estresamos con situaciones que otras personas no, o nos pasa lo contrario, que tendemos como a aislarnos, a postergar las tareas, a evitar a la gente, como que tenemos una dificultad para ir hacia el otro. Cuando nos pasan estas cosas, no se va a resolver leyendo libros o leyendo artículos, no se va a resolver viendo vídeos de YouTube como este, aunque sí que nos pueden ayudar a entender lo que está pasando, pero luego necesitamos hacer algo diferente. No se va a resolver tampoco simplemente hablando, sino que lo que tenemos que buscar es un camino que nos vaya permitiendo transformar aquello y sanar aquello que no pudo darse, esa seguridad, ese espacio que no se pudo construir cuando éramos muy pequeños. Es un proceso lento, yo diría que es como un camino de vida que, aunque en algunos momentos pueda resultar un poquito frustrante, también es muy gratificante para una persona que es consciente, que ha estado toda la vida reaccionando de una determinada manera y que tiene, por ejemplo, dificultades para establecer relaciones cercanas o relaciones sentimentales, cuando de repente eso se resuelve, pues es como una de las mayores satisfacciones y yo me atrevería a decir como uno de los mayores logros y una de las mayores creaciones propias a las que se puede llegar, porque es muy diferente cuando, bueno, esto te ha venido dado porque has tenido suerte, a cuando tú has tenido que construir esa capacidad para relacionarte, esa capacidad para estar en el mundo, ¿no? Eso termina generando una confianza y un conocimiento de la naturaleza humana muy profundo, que también hay que aprender a valorar y apreciar y a reconocerse, ¿no? Así que bueno, quería compartir esto, quería poner un poco estos dos temas, unirlos, conjuntarlos y explicarlos, porque bueno, veo que en muchos lugares, yo misma, en muchos lugares se explican de manera separada, pero luego en la práctica, cuando estamos haciendo un acompañamiento psicocorporal, estamos teniéndolos presentes en unión. En la teoría polivagal nos ha ayudado mucho a explicar la teoría del apego, por qué ocurre la teoría del apego y cómo podemos resolver esa situación. Y nada, quería compartirlo contigo. Si te ha gustado el vídeo, te agradezco que le des a un me gusta o que lo compartas con otras personas, que hagas un comentario abajo, que siempre va ayudando a que el canal vaya creciendo despacito. Si no te has suscrito ya, te animo a que te suscribas, a que le des a la campanita para que te avise cada vez que yo suba un vídeo y nada más. Gracias por haber llegado hasta el final y hasta la próxima.